todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Blanca Maria Sforza. Ella fue una princesa italiana que se acabaría convirtiendo en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, pero desgraciadamente su matrimonio sería muy infeliz, siendo en todo momento despreciada tanto por su marido como por la corte alemana, donde siempre sería tratada como una extraña. Esta biografía es realizada por petición de La Rosa, Marc, Christopher del Valle, William Morales, María Cáceres y Yoleni Cuevas. Blanca Maria Sforza y de Saboya nació el 5 de abril de 1472 en la ciudad de Pavía, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Fue hija del duque de Milán, Galeaccio Maria Sforza, y de la esposa de este, la duquesa Bona de Saboya. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Blanca Maria la tercera de sus vástagos. La niña también tuvo numerosos medios hermanos nacidos de las relaciones extramatrimoniales que su padre mantuvo con distintas amantes. Al ser la mayor de las hijas que tuvieron sus padres los duques, ella recibió su nombre en honor a su abuela paterna, la duquesa Blanca Maria Visconti. Cuando apenas tenía 2 años de vida, su padre decidió comprometerla con su primo hermano, el duque Filiberto I de Saboya, empezando a ser tratada la pequeña princesa como duquesa consorte de Saboya pese a su corta edad. Cuando tenía tan solo 4 años de vida, su padre, el duque Galeaccio Sforza, fue asesinado dentro de la iglesia de San Esteban de Milán, debido a que había acudido hasta allí con motivo de la festividad de San Esteban, siendo así asesinado por 3 altos funcionarios de la corte milanesa. Al morir su padre, su hermano mayor, Gian Galeaccio, se convirtió en el nuevo duque de Milán, y ante su corta edad se inició una lucha entre su madre, la duquesa viuda Bona de Saboya, y su tío paterno, Ludovico Sforza, por ver quién asumía el control de la regencia, creciendo así Blanca Maria en una corte hostil, llena de intrigas palaciegas y luchas por el poder. Finalmente, su tío Ludovico, más conocido como Ludovico el Moro, le acabaría arrebatando el poder a su joven sobrino, convirtiéndose así en el nuevo duque de Milán. La niña acabaría creciendo dentro de la corte ducal de su tío, a quien le importaba poco cómo se iba desarrollando la educación y la crianza de sus sobrinas, viéndolas tan solo como simples peones para sus alianzas políticas. Al quedar bastante desatendida su educación, Blanca Maria se centró en aprender lo que a ella le interesaba, centrando su día a día en la poesía, la música, la danza, el bordado y la costura, que serían sus principales pasatiempos, algo que ocasionó que en un futuro fuese considerada como una princesa un tanto inculta. La princesa será educada únicamente para ser una consorte sumisa y decorativa, siendo enseñada solamente a no estorbar y que no se entrometiese en los asuntos de los hombres. La princesa crece en una de las cortes más espléndidas, cultas y ricas de su época, creciendo así rodeada de grandes artistas y pensadores. Blanca Maria pronto empezó a vestir con los vestidos más caros y pesados que pudiese encontrar, demostrando así el poder y la riqueza de su familia, además de que siempre iba cargada de numerosas joyas, pese a ser solo una niña, siendo habitual que tuviese todos los dedos llenos de pesados y brillantes anillos, una manía que conservó durante una buena parte de su vida. Desde que era muy pequeña, ella se había hecho la idea de que se iba a casar con su primo, el duque Filiberto,
y que iba a ser duquesa consorte de Saboya, sino así preparada desde que tenía sentido de la razón para desempeñar tal papel. Pero desgraciadamente su prometido acabaría falleciendo en el año 1482, tras haber participado en una partida de caza a causa de una supuesta tuberculosis que padecía, aunque según los rumores de la época fue envenenado. Blanca María se quedaría sin prometido a los 10 años de edad, quedando así su vida sin sentido pese a ser solo una niña, debido a que todo había girado durante su infancia a ser la esposa del difunto Filiberto. 3 años después, en 1485, su tío, el duque Ludovico, anunció que había comprometido a Blanca María con Juan Corvino, hijo ilegítimo del rey de Hungría, Matías Corvino, un compromiso que llegó a ser deseado por la princesa, ya que pese a ser este un hijo ilegítimo, era muy rico al haber recibido por parte de su padre numerosas tierras y propiedades. Este matrimonio también era muy interesante para el rey Matías, ya que este casamiento podría permitir a su hijo el poder asegurar su posición en Hungría y en Bohemia, además de que pretendía convertirlo en duque de Austria, siendo un casamiento que le permitía escalar puestos dentro de la sociedad de la época. Aquellas negociaciones matrimoniales se llegaron a alargar por 2 años, y pese a que se llegó a celebrar una boda por poderes, finalmente su compromiso acabaría quedando anulado ante las intrigas palaciegas de la esposa del rey Matías, la reina Beatriz de Nápoles, quedándose la princesa una vez más sin prometido. Durante los posteriores 5 años se le siguió buscando un buen casamiento a Blanca María, surgiéndose la posibilidad de casarse con el rey Jacobo IV de Escocia, pero desgraciadamente esas negociaciones matrimoniales también acabarían fracasando. Tras este nuevo fracaso, su tío, el duque Ludovico, siguió buscando un buen casamiento para su sobrina, consiguiendo finalmente el comprometerla con el archiduque austriaco y rey de los romanos, Maximiliano de Habsburgo, siendo un casamiento muy deseado por la familia Sforza, ya que Blanca María podía convertirse algún día en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. La noticia de su futuro casamiento fue una noticia un tanto agridulce para Blanca María. Ella aceptó aquel compromiso por pura obligación y con cierta ilusión ante la idea de ser emperatriz, aunque también era consciente de que tan solo era entregada en matrimonio por un título, debido a que durante las negociaciones matrimoniales se acordó que la corona imperial reconocería de forma oficial a su tío Ludovico el Moro como el único y legítimo duque de Milán, aparte de que la familia Sforza entregaría una cuantiosa dote a Maximiliano, quien era un archiduque bastante pobre. Cuando se anunció oficialmente este compromiso, la corona francesa se mostraría en contra de tal casamiento, debido a que Francia quería apoderarse del ducado de Milán, surgiendo así una serie de nuevas tensiones entre Maximiliano de Habsburgo y la corona francesa, debido a que anteriormente el archiduque se había enfrentado contra Francia para defender los dominios y los intereses de su primera esposa, la difunta duquesa María de Borgoña. El 30 de noviembre de 1490 se hizo la boda por poderes de los prometidos en la ciudad de Milán, siendo la figura de Maximiliano representada por su delegado, el marqués Cristóbal de Baden. Aquella boda por poderes fue celebrada por todo lo alto, demostrando así la gran riqueza que poseía la familia Sforza. Tras celebrarse un majestuoso banquete en honor a los novios, se procedió a simular la noche de bodas, que consistía en que Blanca María y el marqués Cristóbal se tumbasen juntos por unos minutos en la misma cama, para dar por válida su unión por poderes con el archiduque Maximiliano
y recibir la bendición de la iglesia. Blanca María y el marqués se presentaron en la habitación nupcial en camisón por exigencias de la corona imperial, y pese a que en ningún momento se tenían que tocar, el marqués Cristóbal coló su mano por debajo del camisón de la princesa y le tocaría una de sus piernas desnudas, mientras estaban tumbados en la misma cama y recibiendo la bendición. Pese a que todos los presentes vieron como el marqués toqueteaba a Blanca María, nadie dijo nada e hicieron la vista gorda. Para la princesa, aquel contacto físico fue muy humillante y se sintió abusada por el marqués. Tras aquella traumática noche de bodas por poderes, se empezó a preparar la partida de Blanca María hacia su nuevo hogar, pero aquel viaje no fue para nada como había esperado. Pese a que la familia Habsburgo tenía muchos castillos y casas señoriales en distintos puntos de sus extensos dominios, el archiduque Maximiliano no daría órdenes de preparar ninguna de estas residencias para la princesa y su séquito, encontrándose así Blanca María aquellas propiedades cerradas a cal y canto en cuanto lograba llegar hasta allí tras un largo y agotador viaje, viéndose obligada a pasar las noches en posadas de mala muerte que se iban encontrando por el camino, mientras su séquito tenía que dormir a la intemperie o en improvisadas tiendas de campaña, debido a que el dinero que llevaba la novia como dote no podía utilizarlo para pagarse un buen alojamiento, ni para ella ni para sus acompañantes, debido a que pese a ser una novia muy rica, todo su dinero no le pertenecía a ella, sino a su futuro marido. El 9 de marzo de 1494, Blanca María y su séquito llegaron a la ciudad de Hall, en Tirol, lugar donde se tenía previsto que los prometidos se viesen por primera vez y se celebrase su boda oficial. El recibimiento de la princesa fue muy frío por parte de su prometido. El archiduque Maximiliano no se bajó tan siquiera de su caballo para recibirla, mostrándose en todo momento muy frío y distante con ella. Incluso apenas la dirigió un par de palabras y después se marchó de allí. La decepción del primer encuentro fue mutua. Pese a que Blanca María era considerada como una mujer que tenía cierta belleza, él no la consideraba atractiva, y la princesa por su parte tampoco encontraría encanto alguno en su prometido, describiéndolo como un hombre demasiado rudo. Pese a que en un principio se tenía pensado el celebrar su boda oficial en cuanto Blanca María llegase a Hall, Maximiliano retrasó la ceremonia bajo la excusa de que se encontraba demasiado ocupado, dedicando su tiempo a reunirse con distintos caballeros y en participar en diferentes cacerías. Finalmente, el 16 de marzo de 1494 se acabaría celebrando la boda de la pareja en la catedral de Hall, tras una semana de espera. Para entonces, ella tenía casi 22 años de edad en el momento de la unión, y él casi 35. Su banquete de bodas sería majestuoso, sirviéndose platos carísimos y muy exóticos, pero pese a estar rodeados de lujo, la novia apenas recibiría atenciones por parte de su esposo, quien se dedicó durante toda la velada a hablar con otros caballeros, ignorándola completamente. Una vez finalizado el banquete, se tenía previsto de que se llevase a cabo la consumación matrimonial, pero aquel encuentro íntimo fue demasiado frío y mecánico, ya que una vez finalizado, Maximiliano abandonó la estancia, dejando a Blanca María completamente sola tras haber experimentado aquella consumación tan forzada y gélida. A la mañana siguiente, Maximiliano abandonó el lugar donde se hospedaba el matrimonio muy temprano para acudir a una partida de caza que duró varios días, permaneciendo así Blanca María sus primeros días de casada completamente sola
y aislada en aquel lugar, debido a que nadie se relacionaba con ella y la trataban como una auténtica extraña, aparte de que no sabía hablar el idioma, pudiendo comunicarse únicamente con unas pocas personas que sabían hablar en italiano. Tras pasar varios días sola, su marido regresaría de aquella larga cacería, ordenando de inmediato el iniciar la partida del matrimonio de su séquito hacia Flandes, realizándose una parada en el castillo de Innsbruck, donde pasarían varias semanas, aunque una vez más su marido la abandonaría para participar en una serie de largas cacerías y organizar las campañas militares que estaba librando contra los franceses en la península itálica. Tras esta estancia en Innsbruck, continuaron con su partida hacia Flandes, aunque para entonces Blanca María empezó a mostrar síntomas de un embarazo, quedándose encinta durante uno de los escasos y breves encuentros íntimos que había mantenido con su marido. Pese a las molestias que presentaba, ella se esforzaba por seguir a su marido, quien no tenía ningún tipo de consideración hacia Blanca María, siendo un viaje muy duro para ella, al no encontrarse bien por los síntomas típicos del embarazo. Desgraciadamente, durante este viaje, la reina acabaría sufriendo de un aborto espontáneo que la dejaría muy debilitada y que ocasionó que el séquito tuviese que permanecer parado por varias semanas mientras ella se recuperaba. Aquel aborto y el retraso de su viaje molestaron mucho a Maximiliano, que empezó a ver a su esposa como un lastre. Incluso aquel aborto ocasionó que perdiese completamente el poco interés biológico que sentía hacia ella, pensando que su esposa no estaba capacitada para darle hijos. Tras sufrir este aborto, Blanca María nunca más se volvió a quedar embarazada. Según creen algunos historiadores, esta pérdida la ocasionó una serie de lesiones internas que impidieron a la futura emperatriz el volver a quedarse embarazada. En cambio, otros creen que ambos cónyuges dejaron de compartir el mismo lecho por deseo de Maximiliano, aunque también existe la posibilidad de que su falta de hijos fuese una mezcla de ambas teorías. En su soledad, la nueva reina consorte de los romanos se centró en sus joyas y en sus vestidos, llegando a derrochar grandes sumas de dinero en esto, algo que provocó que su marido la regañase cuando volvía de sus campañas militares o de sus cacerías, considerándola como demasiado caprichosa y derrochadora. Blanca María sentía auténtica pasión por el lujo. Ella había sido criada en la lujosa corte milanesa, donde los Sforza presentaban en todo momento su gran opulencia, siendo habitual el verla vestida con sus mejores galas, además de que siempre llevaba encima todas las joyas posibles, siendo normal el ver sus manos llenas de anillos. Incluso llegaría a llevar varios anillos a la vez en el mismo dedo, algo que le dificultaría el poder mover los dedos con normalidad, además de que sus manos le pesaban demasiado. Otra cosa por la que la reina sería famosa en la corte era por su olor corporal, siendo considerado como demasiado fuerte, debido a que ella solía darse baños de especias traídas desde Italia, impregnándose así tales aromas especiados en su piel, aparte de que pedía platos muy condimentados, especialmente que llevasen mucho ajo, ocasionando esto que su aliento fuese muy fuerte. Es más, su marido intenta evitar hablar con ella de cerca, considerando que su aliento era nauseabundo. Blanca María no encajaría en la corte de su marido. Ella tardó bastante en comprender algunas palabras en alemán, aunque nunca llegó a hablar bien el idioma y tampoco pondría demasiado empeño en ello, debido a que no se encontraba cómoda, algo que ocasionó que siempre permaneciese callada durante los banquetes y las veladas, prefiriendo permanecer en sus habitaciones privadas donde se aislaba de todo el mundo.
Su carácter retraído y su poco dominio del idioma ocasionó que los cortesanos la considerasen como una mujer poco inteligente y apenas la prestaban atención. Su marido tampoco la consideraba ni culta ni inteligente, quejándose siempre de que la reina hubiese recibido una educación tan mediocre durante su infancia. También criticaría su gusto por la poesía italiana, considerándola inmoral. Por esta razón, Blanca María leía tales libros de poemas a escondidas en sus aposentos, para evitar más faltas de respeto por parte de su esposo. Como la reina no logró tener hijos con su marido, ella se refugió no solo en sus vestidos y joyas, sino también en el coleccionismo de muñecas, llegando a tener un gran número de ellas, a las cuales vestiría muy elegantemente. Es más, estas muñecas tenían más vestidos y accesorios que muchas mujeres de la época, vistiéndolas y adornándolas siempre de una forma exquisita. Para la reina, aquellas muñecas eran como sus hijas. Incluso solía sentarse en el suelo mientras las peinaba y las vestía, algo que era visto como de muy mal gusto, ya que era un verdadero escándalo que una mujer como ella estuviese tirada por los suelos jugando con muñecas, siendo vista como demasiado infantil y muy mal educada. Pese a no ser muy bien aceptada en la corte de su marido, se sabe que Blanca María sí mantuvo una buena relación con sus hijastros, los archiduques Felipe de Austria, más conocido como Felipe el Hermoso, y Margarita, a los cuales llegó a querer como si fuesen sus propios hijos. Felipe y Margarita también llegaron a sentir un gran aprecio hacia su madrastra, y parecían ser los únicos que lograban ver algo bueno en ella, considerándola como una mujer tierna, familiar y tranquila. En un intento de que su madrastra participase más en la vida familiar o en la corte, sus hijastros suelen invitar a Blanca María para que participase en tales eventos, acudiendo así la reina a regañadientes, ya que se sentía muy incómoda entre todas aquellas personas que no la aceptaban, acudiendo a tales reuniones y veladas solo por puro compromiso y para contentar a sus hijastros. Pese a que la reina llegó a mantener una buena relación con su hijastro Felipe, mantuvo una relación un tanto limitada y distante con la esposa de este, la infanta Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Ambas mujeres no tienen apenas cosas en común, tan solo el rechazo de sus respectivos maridos, además de que no saben hablar los mismos idiomas. Por esta razón, cada cual haría su vida y se enfrentarían por separado a sus propios problemas. Pese a que su marido no la quería y evitaba siempre su presencia, sí disfrutaba cuando la mostraba ante el pueblo flamenco, paseándose a su segunda esposa ante sus súbditos como si fuese un trofeo, presumiendo de haberse casado con una mujer que le había proporcionado una buena dote. Al igual que en ocasiones presumía de ella, también la abandonaba en las casas de sus prestamistas, convirtiéndose la reina en una especie de pagaré por parte de su marido, siendo obligada a permanecer en las propiedades donde tenía que convivir con las familias de tales prestamistas, sí, una situación bastante forzada e incómoda para todos, ya que en ocasiones aquellas estancias se alargaban por varias semanas. Según fue pasando el tiempo, la relación que mantenía con su marido cada vez sería más fría y hostil. Maximiliano aseguraba que quería más a sus perros de caza que a su propia esposa. Incluso en las pocas ocasiones que permanecían juntos, él siempre la echaría en cara de que era menos atractiva y culta que su primera difunta esposa, María de Borgoña, de la cual había estado profundamente enamorado, sin unas palabras que dolían mucho a la reina. Blanca María
tuvo que soportar muchas humillaciones y desplantes por parte de su marido. Se sabe que en una ocasión, a los pocos meses de haberse casado, ambos cónyuges se encontraban jugando a una partida de ajedrez, un juego que se le daba muy bien a ella, debido a que en la corte de los Sforza el ajedrez era el juego estrella, logrando así vencer a su marido rápidamente durante una partida, algo que hizo enfadar mucho a Maximiliano, quien de un manotazo tiró el tablero y las piezas, ordenando después a la reina el recoger una a una cada pieza del suelo ante la mirada de sus propias damas de compañía y demás sirvientes, obedeciéndose a su esposo mientras lloraba en silencio. En otra ocasión, Maximiliano, quien acababa de regresar de una partida de caza, se presentó en las habitaciones privadas de Blanca María junto a sus perros, los cuales estaban completamente embarrados y manchados de sangre de sus presas, irrumpiendo así en sus aposentos para comunicarle algo, mientras los perros se subían por los sofás, sillones y por la propia cama de la reina, sobre la cual tenía varios vestidos carísimos recién traídos desde Italia, destrozando y manchando así los perros tales prendas. Blanca María observaría aquella escena sin poder quejarse, debido a que su marido la tenía prohibido el regañar a sus perros, así que para evitar una discusión con él, simplemente guardó silencio mientras observaba cómo los animales destrozaban todo, sin ser en ningún momento regañados por su amo. Fue tal el dolor y la frustración que sentía Blanca María con su matrimonio, que ella se refugió en la comida, llegándose a dar verdaderos atracones. Incluso era habitual que sus damas de compañía y demás sirvientes encontrasen restos de comida o alimentos escondidos en cajones, armarios o debajo de su cama. Tales atracones ocasionaron que la reina engordase muchísimo, algo que también sería echado en cara por su marido. Incluso la propia corte la vería como una consorte apática y comilona. Blanca María también engordó porque se movía muy poco. Ella pasaba gran parte del día encerrada en sus aposentos privados, donde se tiraba horas sentada en una silla mientras observaba por la ventana. Pese a engordar mucho, ella nunca perdió su interés por la belleza y la moda, siendo en todo momento una mujer muy coqueta que solía cuidar su imagen. La reina estaba realmente obsesionada con su aspecto, llegando a colgar numerosos espejos en sus estancias privadas. También sentía una verdadera obsesión por las manos pálidas, usando distintos ungüentos para mantenerlas lo más pálidas posibles. Blanca María no solo desarrolló una gran adicción a la comida ante su infelicidad conyugal, sino que fue desarrollando una serie de fobias que la acompañarían de por vida y que fueron aumentando según fueron pasando los años. Ella acabaría sufriendo de una gran claustrofobia, ocasionando que sufriese de verdaderos ataques de pánico cuando pasaba demasiado tiempo encerrada en los carruajes en los que viajaba junto a su marido, cuando éste decidía pasearla como un trofeo o dejarla como rehén de algún prestamista. Según iban pasando los años, ambos cónyuges pasaban más tiempo separados. Es más, la propia Blanca María logró abandonar la corte de su esposo y empezó a vivir entre el castillo de Innsbruck y la ciudad de Wiener Neustadt, lugar donde pudo establecer una pequeña corte italiana. Pese a no ser bien aceptada por la nobleza alemana, en el año 1500 la reina decidió celebrar una cena de Navidad para invitar a la nobleza local, organizando así un enorme y lujoso banquete, pero sus invitaciones fueron ignoradas por todos, pasando así el día de Navidad únicamente acompañada por sus sirvientes y cortesanos italianos, frente a un enorme banquete que le había costado una gran suma de dinero. En el año 1508, su marido Maximiliano
fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Maximiliano I, convirtiéndose así Blanca María en su emperatriz consorte. Pese a ser un momento muy feliz y que había sido muy deseado por ambos cónyuges, ella volvió a sufrir un nuevo desplante por parte de su marido, debido a que éste la convenció con palabras engañosas de que no la acompañase durante su ceremonia de coronación, debido a que no quería la presencia de su esposa en un momento tan especial para él, y había rechazado el tener una coronación conjunta, asegurándola que celebraría una coronación para ella sola como emperatriz consorte tiempo después, aunque tal ceremonia nunca se celebró y no llegaría a ser coronada como tal. Pese a que su marido no la tenía en cuenta para nada, se sabe que Blanca María sí llegó a ejercer cierta influencia durante sus primeros años como emperador, logrando impulsar una serie de reformas administrativas al estilo milanés, aparte de ejercer cierta influencia para que se iniciasen las construcciones o las reformas de distintas residencias imperiales de la familia Habsburgo. Pese a que no era habitual que ambos cónyuges estuviesen juntos, también hay constancia de que en ciertas ocasiones la emperatriz acompañó a su marido durante las revisiones de sus tropas o durante algunas de las recepciones imperiales. Pese a mantener un matrimonio muy infeliz, se sabe que la emperatriz intentó en ciertas ocasiones un acercamiento con su marido, aunque nunca lo conseguiría. Unas semanas antes de fallecer, ella le hizo llegar al emperador el que sería su último regalo, un cinturón que había sido bordado por ella misma. Pero Maximiliano, quien se encontraba bastante ocupado en ese momento, ignoró tal regalo y ordenó que fuese guardado sin ni siquiera desenvolverlo, permaneciendo así este regalo en el fondo de un baúl, dentro de su envoltorio durante muchos años, siendo tan solo descubierto tras producirse la muerte del emperador en el año 1518. Durante sus últimos años de vida, la emperatriz no solo se vería afectada por una gran melancolía y por sus problemas alimenticios, sino que sufrió de una severa hidropesía y de problemas digestivos. Blanca María cada vez estaría más débil, algo que la afectaría en su día a día, ya que la emperatriz dejó de llevar sus carísimos y pesados vestidos, buscando ropajes más sencillos y ligeros, además de que dejó de llevar tantos anillos en sus dedos a la vez, asegurando que le pesaban hasta los huesos. La debilidad de la emperatriz fue tal que durante sus últimos días de vida ella quedó postrada en una cama, siendo desde allí tratada por los médicos imperiales, los cuales querían practicarla una serie de sangrías, ya que estaban convencidos de que esto la haría mejorar, pero ella se negó en rotundo. En aquellos últimos días, Blanca María buscó el consuelo de su marido, quien se encontraba ausente y lejos de allí, mandándole una carta donde le pediría palabras de ánimo, además de decirle que si él lo ordenaba, se sometería a las sangrías que tanto le exigían los médicos. Pero Maximiliano ignoró por completo aquella última carta y nunca llegó a contestarla, falleciendo así la emperatriz sin haber recibido ninguna palabra de consuelo por parte de su esposo, muriendo el 31 de diciembre de 1510 a los 38 años de edad en el castillo de Innsbruck. Los desplantes de su marido también continuaron, incluso después de muerta, debido a que su esposo apenas mostró atención a la noticia de su fallecimiento y no asistió tan siquiera a su funeral. Los restos mortales de Blanca María descansan en la abadía de Stams, en el Tirol, en Austria. Blanca María fue una princesa más de su tiempo, que fue entregada únicamente en matrimonio por intereses políticos y económicos, siendo así casada con el emperador Maximiliano, porque ella era una novia muy rica,
y él sufría para entonces de serios apuros económicos, siendo así condenada a un matrimonio muy infeliz, donde su marido le ignoraría durante gran parte de su matrimonio. La emperatriz sufrió de una severa melancolía a causa de la gran infelicidad que le causaba su matrimonio, refugiándose así únicamente en sus carísimos vestidos y joyas o en la comida, además de permanecer siempre encerrada en sus habitaciones privadas, huyendo así de una corte y de un marido que la despreciaba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Blanca María Sforza. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra lujo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.